fíjense, esa es la tercera carga que tenemos que confirmar para ver cuál es la máxima que va a soportar. ¿Está claro? Entonces, fíjense, ¿y por qué es la tercera? Porque ya habíamos visto el pandeo en el eje de mayor inercia, el pandeo en el eje de menor inercia, y nos falta justamente determinar, en cambio, si más bien no falla por aplastamiento. Es decir, está todo feliz justamente nuestra columna. Sin embargo, al meterle una carga, más bien se aplasta en vez de pandear, como vemos. ¿Sí está claro, chicos? ¿Sí está Sí, Inge. claro? Ya, ok. ¿Y cómo lo hacemos? Fíjense un poquito este temita, ¿no? Entonces, para eso justamente vamos a ver esta carga justamente. Entonces, vamos a analizar, permítame ponerle con otro color justamente, vamos a analizar el aplastamiento. Voy a ponerle, perdón, en estas palabras para que se entienda. Aplastamiento, ¿no? Aplastamiento. Entonces, fíjense, no pandea, pero podría justamente deformarse, como decían ustedes, y justamente causar justamente este colapso en el material. Ok, entonces vamos a ver el aplastamiento. ¿Y cómo calculamos el aplastamiento? El aplastamiento está en relación con justamente el límite de fluencia, ¿no? Entonces, en otras palabras, este aplastamiento es una carga de excedencia o fluencia. Entonces, también le podríamos llamar carga de fluencia o cedencia, ¿no? Podría llamarse de cualquiera de las dos maneras. ¿Y cómo le calculamos? Básicamente, esta carga de fluencia, justamente le voy a poner PY, si están de acuerdo, es igual justamente al esfuerzo justamente que hemos puesto por el área. El esfuerzo por el área. Entonces, el esfuerzo de fluencia por el área. Recuerden un poquito que para este ejemplo pusimos un esfuerzo de fluencia de... ¿Cuánto le pusimos a este loco? No le hemos puesto. ¿Le pusimos o no le pusimos, chicos? El esfuerzo de fluencia para este material. A ver, en el anterior parece que utilizábamos justamente... ok, le vamos a poner aquí justamente un esfuerzo de fluencia. ¿Le parece como el que le utilizamos 250 megapascales? ¿Está bien? Sí, Inge, ese no. Creo que es para Perfecto, el A36, ¿no? exactamente. 250 megapascales. Vamos a multiplicarle por, justamente, como estamos en mega, sería 10 a la 6 pascales, ¿no? Y le multiplicamos por el área. El área de nuestra viga, justamente nuestro dato era que era de 46.1 centímetros cuadrados. Eso tendríamos que transformarle a justamente a metros cuadrados. ¿Cuánto nos queda? 46.1 centímetros cuadrados, le multiplicamos por un metro que tiene 100 centímetros y esto elevamos al cuadrado, ¿no? Por lo tanto, fíjense, ¿cuál Ya, es la mami. carga justamente de fluencia? ¿Cuál es la carga máxima de fluencia que aguanta nuestra columna? ¿Podemos calcular, por favor? Uno ¿Cuánto coma nos quince queda? por 10 a la 6. ¿Cuánto, Stalin? 1,15 por 10 a la 6. 1,15 por 10 a la 6, justamente newtons, ¿no? Ok. ¿Sí estamos ahí de acuerdo, chicos? ¿Sí estamos de acuerdo? Sí, Inge. Perfecto. Muy bien, chicos. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer, chicos? ¿Qué será el siguiente paso? ¿Qué deberíamos hacer? Janet, ¿qué deberíamos hacer?
Janet, ¿está por ahí? Inge. ¿No? Sí, Janet, ¿qué deberíamos hacer? ¿Algún compañero, alguna idea? No se me ocurre. No, ok. Alexander Valencia, ¿qué deberíamos hacer? Dale, Fabián, si te animas, dale nomás. Tal vez dije aplicarle el esfuerzo a compresión y tensión, por lo que se está, como quien dice, la fuerza aplicándole para adentro. ¿Ok? Ya, sí, nuestra carga, recuerden un poquito que lo que estamos nosotros determinando justamente ya considera este tema, ¿no? Que es las vigas justamente están a compresión y por eso se pandean o justamente pueden también aplastarse. Entonces, ¿qué es lo último que tenemos que hacer? Es comprobar cuál de las tres cargas justamente es la menor. Porque esa va a ser qué cosa, estimado Ander. ¿Puedo repetirme, hija? Mande. ¿Puedo repetirme? Eh, no le escuché, estimado Ander, perdón, está un poquito bajo el volumen. Sí, como lo escuché, digo, ¿puede repetirme lo que Ah, dijo? claro, sí, Ander. Hemos calculado las tres cargas justamente. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que comprobar entre las tres? ¿Qué tenemos que comprobar? Entonces, fíjate, calculamos la carga crítica en el eje débil, calculamos la carga crítica en el eje fuerte y calculamos también la carga crítica por fluencia. La carga de fluencia o cedencia. ¿Qué tenemos que hacer entre ellas? Ver cuál es menor. Exactamente, muy bien, Edwin. Tenemos que ver cuál es la menor, porque esa va a ser la carga máxima que va a soportar nuestra viga. Y eso sería todo para lo que corresponde a vigas en las que justamente estamos aplicando la carga justamente en su eje. Entonces, estas no tienen excentricidad, entonces todo bien, solo analizamos estas tres cargas, ¿no? Entonces, ¿qué les parece si resumimos, no? Calculamos el pandeo, ¿no es cierto? Pandeo en el eje fuerte, justamente es la primera cosa, ¿no? La otra calculábamos en el eje débil y por último calculábamos también justamente, perdón, el eje débil y calculábamos también por pandeo, perdón, pandeo por esta primera pandeo por eje fuerte, pandeo por eje débil y también calculamos justamente el aplastamiento. O si quieren verle, o por la carga de cedencia o fluencia que habíamos un poco ubicado. Y de estas comprobamos justamente cuál es la menor, porque esa va a ser justamente la que justamente gobierne justamente nuestra carga. En este caso, fíjense, la menor es la que corresponde al eje débil, por lo tanto, fíjense, esa es la máxima carga permisible, la máxima carga que puede admitir justamente nuestra columna. ¿Sí está claro, chicos? Sí, Ok, perfecto. Entonces no se olviden estas tres que vamos a chequear, ¿no? En el eje X, en el eje Y y también justamente por aplastamiento que habíamos dicho. Muy bien. ¿Les parece? Hacemos otro ejercicio. ¿Ya está claro? ¿Hacemos otro ejercicio? Sí, sí. Muy bien. sí, por Verán, favor. chicos. Ya. Verán, chicos. Hay una cuestión que también ustedes van a verle un poquito más a fondo o ya han escuchado seguramente, chicos. Miren. Es justamente que algunas paredes también
vienen a ser, justamente unas paredes vienen a ser como parte estructural. O sea, hay paredes que no se las puede romper porque justamente están trabajando y haciendo un trabajo justamente estructural. Entonces, hay algunas paredes estructurales justamente que en el rato en que le tumbas, pues pones en riesgo toda la estructura. Entonces, justamente es otra forma de construir. No sé si han visto esas construcciones, chicos. ¿No? ¿Han visto? ¿Stalin? No, Inge. ¿No? Es decir, vean, chicos, hay estructuras que también, otra manera en que se construyen es justamente que la pared hace la función justamente de columna. Entonces, aquí no hay chance y te venden así de estos departamentos, y si tú haces una modificación y te quieres darle el vire a una pared que dices que no, para hacerle más grande la sala, pucha máquina, puedes estar botando el edificio dependiendo de dónde estés, poniendo en súper en riesgo ese tema, ¿no? Entonces hay que tener cuidado. Pero también vean, chicos, para justamente en lo que estamos viendo, las paredes también pueden hacer una función bastante buena y mejorando justamente nuestra, nuestra resistencia justamente de una columna. ¿Cómo podríamos hacer eso, chicos? ¿Cómo le podríamos hacer? ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué podríamos hacer justamente para justamente mejorar a nuestras viguitas? ¿Qué creen ustedes? A ver, voy a tener pensemos un poquito, mis chicos, en este sentido. Vamos a tener aquí un perfil y, ¿no es cierto? Así todo bien alhaja, que va a estar ahí justamente y ahí va a estar sosteniendo, ¿no? Encima de ella va a estar diferentes cargas, otra viga, lo que sea, justamente, pero aquí vamos a tener justamente nuestra viga, ¿no? A ver, chicos, qué creen que podríamos hacer? Ahí está nuestra viguita, todo feliz. ¿Cómo podemos mejorar, chicos, para que justamente funcione de mejor manera esta viga que le hemos puesto? ¿Qué podríamos hacer, mis chicos? ¿Qué creen? ¿Dónde va a fallar esta viga? Sería en la zona intermedia, Inge. Ya, ¿qué haríamos en la zona intermedia? Perfecto, Roberto. Ponerle un refuerzo. Perfecto. En el alma haríamos un refuerzo, ¿no es cierto? Porque seguramente este bandido va a pandear. No pandea en nuestro eje fuerte, pero va a pandear en nuestro eje débil, justamente. Entonces, como bien nos dice Roberto, vean, analicemos la posibilidad justamente de reforzar justamente la parte media, donde está justamente el alma de nuestra viga. Ok, ¿cómo haríamos eso, mis chicos? ¿Qué creen ustedes? ¿Cuál sería el mejor refuerzo? ¿Qué dirían, chicos? ¿Cuál sería el mejor refuerzo que le podemos poner a esa columna? Vladimir, ¿qué haría usted para justamente, sabemos que este bandido va a fallar justamente en el eje débil, ¿no es cierto? O sea, en este ejecito aquí vamos a tener que fallar, ¿no es cierto? Va justamente a pandear esta viga y ahí se va a deformar, ¿no? Aquí va a pandear, ¿no? ¿Qué podemos hacer para mejorar eso? Ponerle unos refuerzos a los Ya, lados. perfecto, ok. ¿Cómo qué le pondría de refuerzo, estimado? Tranquilo, le vamos a pedir a Andrés Sánchez, ayúdale.
¿Qué podríamos hacer para justamente cuidar de que no falle justamente en el eje débil nuestra viga, nuestro perfil, nuestra columna, perdón? Los apoyos a los lados, quizás ¿Cómo? dije. ¿Qué apoyos pondrías? ¿Cómo garantizas que no falle justamente en el eje débil? Mm, chuta, Inge, podríamos insertar una pared entre los canales. Perfecto. Exactamente, Alex Villalba y compañeros. Miren, ¿qué podemos hacer para garantizarnos? Fíjate, ya vimos y le habíamos puesto unos apoyos justamente más o menos dividiéndole en tres partes y mejoró un montón. Fíjense un poquito la deflexión como vimos en el ejercicio anterior. Pero si le metemos justamente una pared justamente en los dos lados, esa viga queda ahí quietita y te olvidas. Entonces vamos a asumir justamente que le vamos a poner pared justamente, muy bien, y pero pared justamente a los dos lados como nos indica nuestro compañero. Ok, pared y pared. Ok, entonces chicos, si ya ponemos la pared, vamos a hacer el cálculo. ¿Qué les parece? Justamente esta viga, vamos a asumir justamente que es el mismo perfil que habíamos puesto en el ejercicio anterior. ¿En qué eje calculamos justamente la deflexión? En el eje Y, Ahora ya le vamos a calcular fuerte o débil. ¿En cuál vamos a calcular, Roberto? en el eje débil, ¿Por qué? porque ahí es donde que la viga se puede Puede fallar, subir. puede pandear, ¿no es cierto? Ok, pero si decimos, mira, estimado Roberto, que le ponemos pared a un lado y al otro lado, ¿qué estamos garantizando con eso, Roberto? Que la pared no se defleje, o sea, No pandee. no pandee. Exacto, en esos ejes que son los débiles, ¿le ves el asunto? Por lo tanto, fíjate, entonces, fíjate, si yo ya le pongo pared, estamos garantizando que justamente en este lado no pandee. Ahora, justamente, ¿en qué lado tenemos que ahora sí calcular? En el eje fuerte. Exactamente. Ahora, fíjate, gracias a esa maniobra, justamente, vamos a chequear únicamente en el eje fuerte, justamente a ver si pandea o no pandea en ese eje. Si está más claro cómo podemos nosotros justamente lograr utilizar de mejor manera nuestros perfiles. Si está un poquito más claro, chicos. Sí, Inge. Ya. ¿Cómo estamos, Diego Pozo? Diego, ¿está por ahí? ¿Algún problema en el audio, Diego? ¿Cómo estamos, Fabián? Fabián, ¿está por ahí? Perdón, Inge, ¿cuál era la pregunta? Me Eh, co- distraje. ya, no se preocupe, ya le ayudo a un compañero. ¿Cómo estamos, Jairo Coque? Jairo. Ok, Inge. bueno. Ok, muy bien. Avanzo nomás, chicos, avanzo nomás. Muy bien. Entonces, ya sabemos un poquito cómo controlar estos temas, justamente, chicos, para ver de mejor manera determinar. Entonces, fíjate un poquito. Calculemos justamente el esfuerzo que tenemos nosotros que va a resistir, o perdón, vamos a ver la carga crítica justamente en el eje X que vamos a tener. Justin, ¿me puede dar la fórmula de la carga crítica, por favor?
¿A qué es igual la carga crítica? Pi al cuadrado. Pi al cuadrado. I Perfecto. sobre L al cuadrado. ¿Qué es LE? La Longitud de longitud Longitud efectiva. efectiva. Perfecto. No se olvide de eso. ¿Y a qué es igual la longitud efectiva? Kevin Portero. Sí, Inge. ¿A qué es igual la longitud efectiva? K por L. Por L. Perfecto. K por L. ¿De qué dependía acá, estimado Kevin Portero? Era ¿cómo es? Del punto crítico. No. ¿La K de qué dependía, mi hermano? ¿Se acuerda? Del pandeo, Inge. No tanto del pandeo. De los tipos de apoyo. Tipos de apoyo. Sí. Exactamente, los tipos de apoyo. Recuerden un poquito ese temita. No me hagan asustar, compañeros. Sí estamos teniendo claro lo que les estoy explicando. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos, Sebastián? Sebastián Infante, ¿cómo estamos, estimado? Bien, Inge. ¿Sí está claro? Sí, sí, ¿Sí pudiste hacer el deber sin problema? sí, el del calcular, eh, Sí, bueno, ese taller que estaba de la columna 1. Bueno, calcular la carga máxima de la viga correcto, IPN 360. exactamente. Eh, Ok, ¿cómo estamos, Alex Villalba? Gracias, Stalin. Bien, Inge, sí está claro hasta ahora. ¿Sí está claro? Ok. Sí. Eh, ¿Cómo estamos, Wilmar Vaca? Sí, Inge, todo está claro. Ya, no me hagan asustar, compañeros. Pucha, si no está claro, me tienen que decir, si no, ya me ponen nervioso. A ver, no me pongan nervioso, chicos, que ahí un poco sudo, chicos, porque digo con quién estoy hablando. Tengan un poco de en esa parte de cuidado, ¿sí? Ok, chicos. Muy bien. Entonces, tengamos claro, vean, la cuestión es que tenemos que al eje débil le ponemos justamente, entre comillas, un infinito número de restricciones para movimiento, de modo de evitar su pandeo. ¿Y cómo logramos eso? Gracias a una pared. La pared, en cambio, justamente va a evitar que pandee en cualquiera de los lados. Entonces vamos a calcular la longitud crítica únicamente en el eje X. Para esta viga del anterior ejercicio, habíamos dicho pi cuadrado. ¿Cuánto era el módulo de elasticidad que le habíamos puesto en el anterior ejercicio, chicos? 200 gigapascal. Perfecto. 200 por 10 a la 9, ¿no es cierto? Pascales y multiplicada por la inercia. ¿Qué inercia vamos a tomar, estimado señor Altamirano? Señor Altamirano, ¿está por ahí? La de 2800 centímetros de la cuarta Inge. Perfecto. ¿Por qué? ¿De dónde es esa inercia? En el eje X. Exacto, muy bien. ¿Cuánto me dijo, por favor, Oscar? 2800 Inge. 2800 Centímetros de la cuarta. Ya, centímetros a la cuarta. Recuerde que tenemos que transformarle igual, ¿no? Un metro tiene 100 centímetros y esto elevamos a la cuarta y tenemos que determinar y dividir para la longitud efectiva. La longitud efectiva habíamos dicho entre apoyos, ¿qué tipo de apoyo le habíamos puesto? ¿Qué tipo de apoyos era? Empotado, Empotramiento. En la empotado. mitad. Empotado, empotado. Sí. Ya. Por lo tanto, ¿cuál es el valor de K? 0.5. Perfecto, 0.5. ¿Y la longitud de la viga? 6 metros. Perfecto,
por 6 metros y esto le vamos al cuadrado, ¿no? Y de este modo vamos a tener la P crítica en X. ¿Cuánto sale la P crítica de X? Tengan la bondad. Ya teníamos ese valor seguramente, chicos. ¿Cuánto dio? 9 era, ¿no? 9 por 10 a la 6 me parece que era. Claro, 21.4 por 10 a la 6. Ya, perfecto. Le voy a poner 9, ¿te parece? Para no hacerme lío. Ahora, fíjense un poquito. Entonces, fíjate, ahora ya no estamos justamente como el caso anterior, dependiendo justamente del eje débil. Ahora le estamos sacando el aire a nuestra columna. Está funcionando a plena, justamente a su mayor, digamos, resistencia. Pero no se olviden, habrá que todavía comprobar a ver si la carga crítica no es mayor justamente a la de cedencia, ¿se acuerdan un poquito? O aplastamiento. Entonces, aparte hay que tener un poquito de cuidado. ¿Sí está claro? Gerson, por favor, apague el micrófono si es que está escuchando otra cosa, por favor. Gracias. Muy bien. Ahora, ¿qué otra cosa? Pensemos en lo siguiente. ¿Qué tal si viene alguien y dice, no, pues que estos manes, ve, vamos a remodelar? Y quita toda la pared, agarra y rompe toda la pared, quita todas las paredes. ¿Qué tenemos que hacer ahí, chicos? ¿Qué creen que va a suceder en esa situación? Gerson, Montes de Oca, Sí, dígame, hija. ¿qué va a suceder si es que quitamos las paredes? Va a tender a pandearse por el eje débil. Por el eje débil, exactamente. Entonces, fíjate un poquito, y esto es lo que hay que tener cuidado. Algunas viviendas, sus paredes pueden estar sosteniendo justamente al eje débil. Y si cambiamos justamente ese cálculo, pues le fregamos. Y nota, ¿cuál sería en cambio justamente, chicos, la carga crítica en el eje Y si es que quitamos las paredes? Entonces sería pi cuadrado, el E no varía, 200 por 10 a la 9 pascales. Y fíjate, la inercia, ¿cuánto es la inercia en el eje débil, chicos? De esa viga. ¿Cuál es la inercia de ese eje débil? 451 y 451 centímetros a la cuarta, ¿no? cuarta. Igualmente el mismo procedimiento y podemos ahí cambiar justamente la unidad. Y dividimos para, fíjate, la longitud efectiva. En este caso no tiene ningún tipo de restricción. Estamos hablando de los mismos 0.5 multiplicado por 6 y elevado al cuadrado. Por lo tanto, ¿cuánto nos quedaría si es que alguien viene con la brillante idea de quitar las paredes? ¿Cuánta carga podría resistir nuestra viga? 0.9 por 10 a la 0.9 por 10 a 10 a la la... 6 newtons. Perfecto, por 10 a las 6 newtons. Fíjate ahí. ¿Cuánto se cae justamente por justamente este cambio, chicos? Entonces, fíjense un poquito. Hay que tener mucho cuidado en este tema, ¿no? Comparando justamente, mira, son... Sí, diga. En la respuesta de arriba no es 6 por 10 a la 6. Me parece que me dictaron 9, por eso le puse... o no es 6.14 por 10 a la 6. Sí, 6.14. sí. Ya, ok. Por 10 a Por la 10. 6. Sí. Ya, gracias, Willy. Gracias también. Ok, 6.14. Entonces, fíjense justamente esa diferencia precisamente justamente en el tema de diseño. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado en esa situación, como les queda a ustedes claro para el cálculo de la carga crítica. Pero bueno, no siempre, chicos, tenemos este tema, no siempre va a existir. Qué bonito que la carga actúe justamente centrada, sino que existe una excentricidad como habíamos visto, ¿no? Entonces, permítame un poquito irles mostrando a qué nos referimos y habíamos visto de alguna manera una
primera parte sobre la excentricidad. Y lo que decíamos es básicamente que nosotros al tener nuestra viga, permítame un minutito coger mi esferito, al tener nosotros nuestra viga, justamente, vamos a decir lo siguiente, al tener aquí nuestra viguita todo tranquila y precisamente teniendo aquí nuestro eje, permítame un minutito solamente les pongo este ejemplo para que no tengan, para no irme con algún otro valor y se me dispare justamente el cálculo. Bueno, no le encuentro, por ahí debe estar. Déjenme verle. Ahí sí ya se perdió. Bueno, ya ni modo. Vamos a hacerle. Entonces la idea, chicos, es que justamente nosotros tenemos aquí nuestro eje y sin embargo la carga está actuando justamente con una excentricidad. ¿Debido a que justamente las vigas, voy a ponerle aquí, justamente actuando aquí, mira, voy a ponerle aquí una viguita, mira, que es todo aquí, está todo feliz de su vida y sobre ella, actuando sobre ella unas cargas, justamente, pensemos ahí distribuidas, voy a ponerle aquí, fíjense un poquito mis chicos, aquí tenemos una carga actuando sobre esa viga. Entonces, lo que vamos a tener aquí, perdón que no se está observando. Fíjense un poquito. Entonces, esto va a ser justamente que la carga no se distribuya precisamente por el eje, sino que tenga una cierta distancia. Entonces, la carga va a estar actuando justamente por una cierta distancia y le vamos a poner aquí una distancia E, que le conocen como excentricidad. Y por otro lado tenemos nuestra carguita que va a estar ahí actuando. Entonces verán chicos, para resolver estos ejercicios justamente lo que se ha hecho es básicamente ir determinando una fórmula y que se llama la fórmula de la secante. La fórmula de la secante que ya toma en cuenta no solamente la excentricidad, sino también la esbeltez. La esbeltez justamente y el radio de giro que son propias de cada una de las de los perfiles que se hayan tomado. ¿Sí está claro esta situación, no chicos? ¿Sí está un poquito claro? ¿O no tanto? Coméntenme un poquito. Sí, está claro, Inge. Perfecto. Ahora, fíjense, vamos a poner justamente esta formulita que tiene justamente, nos ayuda a determinar justamente la carga crítica o el esfuerzo que puede resistir o la deflexión máxima que puede aguantar nuestra viga. Entonces, gracias a esa columna, ustedes entenderán que justamente nuestra viguita, perdón, nuestra columna va a tener esta forma, ¿no? Como está actuando de esa forma, vamos a tener algo así que va a tener esta deformación. ¿Y a qué se debe justamente esta deflexión o que la carga no actúe justamente en nuestro eje? El problema es, chicos, que puede ser que justamente la carga mismo que estamos actuando no está en el eje. La otra, nuestra viga también puede estar algo torcida, o sea, no es totalmente, justamente, fíjense aquí, pucha, tiene ahí una vertical total. Sin embargo, podría tener alguna deformación, ya sea por el transporte, justamente por el tipo de apoyo, como se la tenía, y ya agarró un pandeo justamente propio por la forma de manipular, por cómo se le hizo el montaje. Por ejemplo, fíjense un poquito, si el maestro justamente no se dio cuenta y armó justamente para fundir una columna de hormigón y ya tiene algún tipo de deformación, de alguna falla, ya tenemos precisamente la oportunidad para que las cargas no estén centradas. Entonces, de esa manera es un poquito lo que estamos aquí nosotros, lo que está aquí un poquito sucediendo. Entonces, por un lado tenemos la deflexión, fíjense un poquito, y vamos a tener una deflexión máxima que va a estar ubicada
en este caso en la mitad, digamos, de nuestra columna, y tenemos que determinar justamente esas cargas. Entonces, para eso nosotros tenemos unas fórmulas para poder determinar. Entonces, si nosotros queremos conocer cuál es la deflexión máxima, justamente la deflexión máxima de nuestra columna, vamos a utilizar la siguiente ecuación. Va a ser igual a la excentricidad multiplicada, fíjense mis chicos, por la secante, justamente, abro paréntesis, pi sobre 2 multiplicado por la raíz justamente de la carga dividida para la carga crítica, ya le vamos a ver un poquito, y menos 1. Ya le vamos a ver un poquito este tema. Aquí hay que tener un poquito de cuidado, que justamente aquí sí tenemos que trabajar, por este pi de aquí, tenemos que trabajar justamente en radianes. Esta justamente tiene que estar en radianes para que funcione. Ya le vamos a analizar y ver cada una de las cuestiones. Recuerden un poquito que la carga crítica, habíamos dicho como en el ejercicio anterior, se mantiene la carga crítica o la de Euler pi cuadrado E por I sobre la longitud efectiva justamente elevada al cuadrado. Entonces, con ese modo podemos calcular la carga crítica. Y ahora, nos falta justamente determinar justamente el esfuerzo máximo que puede resistir. Y para eso tenemos la siguiente fórmula, chicos, que por favor ya vamos a ver cada uno de sus componentes para determinar justamente el esfuerzo máximo. Vamos a poner esta primera formulita, chicos, ¿no? La primera fórmula lo que nos dice es, hay diferentes formas como se le puede ubicar. P sobre A multiplicado por 1 menos la excentricidad por C, es decir, la distancia del peralte dividido para 2, dividido para el radio de curvatura al cuadrado y multiplicada por la secante, chicos, de 1/2 de la raíz cuadrada. Aquí fíjate, la carga dividida para E por A y justamente multiplicada por esta relación, la longitud efectiva sobre el radio, que es justamente la relación de esbeltez. Entonces, esta longitud efectiva sobre el radio es justamente la relación de esbeltez. ¿Sí está claro? Por otro lado, chicos, también habíamos dicho que este radio de curvatura, que generalmente están en los catálogos, es justamente la raíz de la inercia sobre el área. Y recuerden que este radio de curvatura vamos a tener dos, ¿no? Un radio de curvatura para el eje X y justamente para el eje Y, y va a depender justamente de las inercias que vayamos justamente sustituyendo. ¿Sí está un poquito claro? Inge, podría hacerse un Inge, por favor. Claro que sí. A ver, dame un minutito, tal vez ahí déjame cogerle mejor la pantalla para que se vea mejor. Ahí tal vez se ve mejor. Sí, Inge, ¿podría repetir la explicación de las fórmulas? No le entendí, no, estaba mal Justamente. Lo que decíamos es que justamente se les conoce a esta la fórmula de la secante, precisamente por este valor. Lo que está hecho, ya voy a poner más bien cada uno de los componentes, ¿no? Habíamos dicho que E es la excentricidad, justamente P es la carga, ¿no es cierto? Ya vamos a verle un poquito qué está soportando. El A, el área justamente de nuestra viga, que va a depender justamente de la que estemos analizando. C es la distancia que hay justamente, la altura justamente de la columna. Fíjate, vamos a ver nuestro perfil. Vamos a decirle, recuerda un poquito esta parte que ya con esto te vas a acordar. Justamente. Entonces, la distancia C es justamente esta distancia de aquí, mira. Este C y este también es C. Es justamente la altura total
de la viga dividido para 2. Ese es el valor de C. R es el radio de curvatura y que generalmente está en las tablas. Y si no, podríamos decir que es la raíz de la inercia dividido para el área. Por otro lado, tenemos justamente la elasticidad justamente multiplicada por el área. Y luego tenemos, hasta aquí se acaba nuestra raíz cuadrada. Aquí le cerramos. Y tenemos justamente también, chicos, que vamos a multiplicar por justamente la longitud efectiva sobre el radio. La longitud efectiva sobre el radio decimos que es la relación de esbeltez. La relación de esbeltez. Gracias, Inge. No te preocupes. Ok. Entonces, ¿cómo vamos a funcionar? Denme un minutito, les alisto justamente un gráfico y les tengo que compartir un enlace justamente sobre el tema. Denme un minutito, ahorita les comparto este temita. A ver, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Aquí estás. Ya, ok. Aquí está. Entonces verán, chicos, esta fórmula justamente justamente la ecuación de la secante, justamente, se puede resolver de algunas maneras. Justamente podrías utilizar este método, justamente, ¿te acuerdas cuando le vas aproximando que no se cambia el signo, que cambia el signo? Justamente el de la bisección para ecuaciones no lineales. Podrías aplicar para poder resolver. O podríamos utilizar justamente un método gráfico. Permíteme un minutito. Podríamos utilizar un método gráfico. Mira, ya te voy a compartir el enlace justamente para que le puedas justamente sacar, para que tú puedas tener esta gráfica, ¿no? Este método justamente anteriormente de esta manera se resolvía las columnas. Entonces, básicamente, nota, entras con la relación de esbeltez, justamente el valor de L sobre R, y también, recuerda un poquito con esta partecita de la ecuación, y entras también con la fórmula, mira aquí, E por C sobre R cuadrado, que podrías tener esta relación, mira, E por C sobre R cuadrado, y aquí tenemos diferentes curvas para esta relación. No sé si está ahí un poquito más claro. Haces este producto, ¿no? De la carga excéntrica, multiplicas E por C sobre R cuadrado, tal vez me acerco un poquito más. Mira, E por C sobre R cuadrado y justamente con la relación de esbeltez y podemos nosotros tomar, ¿qué les parece? Hagamos un ejemplo, ¿qué les parece? Digamos que la relación de esbeltez nos da 100. Fíjate un poquito. Entonces, mira, aquí vemos la relación de esbeltez, que si nosotros hacemos la división, justamente nos ha dado un valor de 100. Y digamos que, por otro lado, si nosotros multiplicamos la excentricidad por el valor C, que es la mitad justamente de la altura del peralte, y dividido para el radio de curvatura al cuadrado nos da de 1.5. Fíjate cómo procedemos. Entonces, entro con la relación de esbeltez y ubico el valor de 100. Por otro lado, selecciono la curva que justamente se da debido a esta relación que hemos resuelto. Y por otro lado, fíjate, aquí nos da un valor. Y mira, aquí nos dice 70. Y este es el valor justamente de P sobre A, que si nosotros volvemos a la ecuación, mira, nos está dando esta relación, mira. Esta relación de aquí, P sobre A. P sobre A. De ese modo, nosotros podemos justamente ir sacando las fórmulas. Ya vamos a hacer un ejercicio más adelante sobre este tema. Entonces, quisiera hacerte notar lo siguiente. Mira, primera cuestión. Fíjate, el valor de la esbeltez. ¿Cuál es el valor máximo de la esbeltez según esta fórmula?
perdón, esta tabla que tenemos aquí. 200. ¿Cuál es? Mira, según algunos códigos, la relación de esbeltez máximo se considera 200. Luego de eso, ya te dicen, vea, ¿sabe qué? Fuera de ese valor, ya ni piensen en hacer una columna porque ya es tan delgada que, vea, va a necesitar más que bosque poner en su estructura. Entonces, los gringos básicamente te dicen, la relación de esbeltez máxima es de 200. ¿Sí está claro? Eso es lo máximo que te permite justamente la norma en cuanto a relación de esbeltez. Lo otro, fíjate aquí. Esta primera parte de aquí, justamente, que tenemos nosotros, es este esfuerzo de fluencia. Mira, ese es este valor de aquí. Y si yo trazo aquí justamente una línea, justamente en este punto, nos dice que la relación de esbeltez justamente es de 89. Este valor de 89. ¿Qué te dice eso? Que básicamente, si una columna justamente tiene una relación de esbeltez menor a 89, justamente se le considera como una columna corta. Justamente, es una columna corta y falla justamente porque se supera el esfuerzo de fluencia. En cambio, fíjate, si está entre 89 y 200, justamente ahí nos sirve justamente la curva, le dicen la curva de Euler precisamente, y utilizamos justamente la fórmula de la secante para ir determinando los valores de esta manera. Eso por una como siguiente cuestión. Entonces, fíjate, lo que tenemos que tener es la longitud efectiva dividido para justamente el radio de curvatura y con eso podemos entrar y justamente si hacemos esta relación, mira, E por C sobre R cuadrado. Y resulta, chicos, que tenemos, gracias a este método, tenemos una solución que es bastante cercana justamente a la que nosotros podamos hacer con nuestro computador al programar la fórmula que habíamos nosotros puesto. Más o menos podría estar en el orden de aceptación entre un 3, un 5% justamente de error por este tema de visualización. Pero fíjate, en tiempos anteriores que no se tenían las computadoras que tenemos ahora o las calculadoras programables que te permiten resolver estas ecuaciones, entonces era un tema bastante aceptable y se podía de esa manera resolver en la ecuación de la secante que estamos observando. Ok, entonces fijémonos un poquito. ¿Qué otra cosa nosotros podríamos decir en esta situación, no? Entonces, fíjate aquí. ¿Qué es lo que vamos nosotros a sustituir? Te voy a poner otra forma de cómo se le ubica a la fórmula de la ecuación de la secante para que también tengas en cuenta. Entonces, hay algunas formas en que tú vas a encontrar en los textos la fórmula de la secante. Te voy a poner otra fórmula, ¿de acuerdo? ¿Sí? ¿No hay problema? ¿Puedo mover la hojita? Sí. Ya, mira. También justamente se puede poner esta formulita así, mira. También le puedes encontrar en algunos textos la ecuación de la secante de la siguiente manera, ¿no? Entonces, este esfuerzo máximo justamente va a ser igual, ¿sí? Esfuerzo máximo va a ser igual precisamente a P sobre A. Se mantienen los primeros elementos, solo va a cambiar al final. 1 más justamente la excentricidad por el valor de C que habíamos visto, que es la mitad justamente de la altura de tu perfil, y multiplicada por la secante, en este caso multiplicado por la raíz cuadrada de P sobre el módulo de elasticidad por la inercia y multiplicada por la longitud justamente sobre 2. Esta podría ser otra forma en que tú puedes encontrar
la fórmula de la secante. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer, chicos? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos justamente a sacar este esfuerzo máximo, le vamos a igualar justamente al esfuerzo de fluencia y con eso vamos justamente a resolver el valor de P. Entonces, nosotros con este valor, que no podemos superar justamente el esfuerzo de fluencia, con ese valor vamos nosotros a sacar el valor de P. Justamente la carga máxima que puede soportar nuestra columna. Entonces, vamos a decirle que P es igual a la carga, vamos a decirle que provoca falla, ¿no? Que provoca la falla. P es la carga que provoca la falla justamente de nuestra columna. Por otro lado, vamos a ponerle que, a ver, le acerco, vamos a decir que esta A es el área, justamente el área de la columna que analizamos, ¿no? Esto justamente le tomamos de las tablas. El área que tenga justamente nuestra columna que estamos analizando, nuestro perfil que estamos nosotros analizando. Por otro lado, aquí te había dicho que R, ¿qué era? Andrés Sánchez, perdón, ¿qué era R? Radio de curvatura, ¿no era? Sí, correcto. Sí, también justamente que es igual a la raíz de la inercia dividido para A. Esto también justamente le decimos radio de giro. Radio de giro. El radio que justamente está dado también en los catálogos que tienes, ¿no? Por otro lado, te había dicho que este valor de C es igual a la distancia, a la altura sobre 2. Recuerda un poquito, habíamos dicho en los perfiles, justamente, si tenemos un perfil de esta manera, y por aquí justamente está nuestro centroide, esta distancia de aquí para acá es el valor de C. Si esto de aquí le llamamos que es la distancia D. Si está ahí un poquito más claro el valor de C. Sí. Perfecto. Podríamos utilizar aquí, mira, un módulo de elasticidad justamente para el acero. Ustedes me mencionaban que era de 200 gigapascales que le estábamos poniendo en estos ejercicios justamente, ¿no? Recuerden aquí el valor justamente que habíamos dicho de la longitud efectiva es igual a K multiplicado por la longitud. Y este K habíamos dicho que depende de los apoyos. Entonces este valor de K podría ser justamente de 2, el valor de 1, 0.7 y 0.5, ¿no? 0.7 y 0.5. Si quieres ponerle con punto y coma para que no se confunda justamente el valor. Habíamos dicho, por otro lado, verán chicos, esta parte es importante, esta relación de esbeltez, ¿no? La relación de esbeltez, justamente, habíamos dicho que era la, justamente la diferencia. Teníamos que cogerle la longitud efectiva, o si quieres, K por L, dividido para R, ¿no? La relación de esbeltez. Entonces, ¿qué otra cosa, no? Recuerda un poquito, ¿no? Lo siguiente, que cuando calculemos justamente este esfuerzo máximo, el esfuerzo máximo, tiene que ser menor justamente al esfuerzo de fluencia
del material, ¿no? El esfuerzo máximo de fluencia del material. Con esto ya podríamos justamente ir determinando. Y por último, justamente para recordar este tema, vamos a poner estos valores que son bien importantes para que no te olvides de esta situación. Ya le vas a ver un poquito más adelante en tu materia de estructuras más profundamente estos conceptos, ¿no? Recuerda aquí, teníamos la esbeltez, que podríamos ponerle K por L sobre R. El valor máximo justamente de esbeltez, ¿cuánto era? 200. Perfecto, 200. Y justamente decíamos que se le adopta un valor para una columna corta, justamente, por las que falla por fluencia. Recuerda qué valor teníamos. 89. Muy bien. Teníamos un valor de esbeltez de 89 y por supuesto aquí teníamos el esfuerzo de fluencia, que es justamente el que tenemos acá. Entonces aquí por otro lado tenemos este eje del esfuerzo. Nuestro punto máximo es el esfuerzo de fluencia y de ese modo podríamos nosotros determinar. Muy bien. ¿Qué les voy a pedir, por favor, chicos, que hagamos en este tiempito, ¿no? ¿Qué les pido? Por favor, les pido que justamente usando el Excel o si quieren sus calculadoras programables, justamente para la ecuación justamente de la secante, le programemos justamente para poder resolver un ejercicio según los datos. Entonces, tenemos que nosotros justamente a esta ecuación no lineal resolverle por métodos. Si ustedes quieren, podrían utilizar el método de la bisección o el método que ustedes le vean, que recuerden cuando vieran este tema de métodos numéricos. Nos podrían ustedes ahí resolver justamente la ecuación que vemos en la parte superior de la hoja, si quieren de esta forma o si quieren utilizando el tema de la longitud efectiva. Entonces, con esa formulita hecha en Excel ya podemos nosotros encontrar rápidamente el valor de la carga que necesitamos por la que provoca la falla justamente y comparar también el esfuerzo máximo con el esfuerzo de fluencia. ¿Sí está claro, chicos? Sí. Sí. Entonces, por ¿En qué favor. pueden ponerle a la gráfica? Sí, claro. Gracias, Inge. No hay por qué. Ok. A ver, chicos, entonces, tengan la bondad. Resolvamos entonces o tengamos justamente con nuestro Excel o nuestra calculadora justamente que permita resolver estas ecuaciones no lineales, o en nuestro celular si podemos ahí también con algún programita resolver justamente estas ecuaciones. Y la otra, recuerden que también tenemos otra opción que es utilizar el método gráfico también para resolver justamente este tipo de ejercicios de la ecuación de la secante que les comentaba. Antes de existiera justamente estas calculadoras o tener la posibilidad de tener un computador, teníamos que utilizar justamente este método gráfico para resolver este tipo de ecuaciones no lineales. ¿Sí está claro, chicos? Muy bien. Entonces, en este tiempito, resolvamos esa ecuación, tengámosle todos para que justamente en el examen podamos
sacar una respuesta más o menos similar entre todos. No se olviden, chicos, esta ecuación tienen que entrar en radianes, justamente, ¿no? No se olviden de ese pequeño detalle, si no se complica el tema, ¿sí? No se olviden, en radianes, si no se complica la situación. Muy bien. Inge, Sí, ahí en la fórmula de secante del esfuerzo máximo, el signo es positivo. a ver, ¿dónde mi hermano? En la anterior que puso era positivo o negativo, o sea, en la anterior En la de la otra fórmula. ecuación. Ajá, A ver, mi hermano. por Aquí, favor, tengo duda. el sigma máximo te había puesto, justamente déjame confirmar. A ver, ¿cómo está? Sí, es positivo, así es. Sí, muchas gracias. Muy bien esa vista, estimado. Así Listo, es. ¿Qué ahí es E por I o E por A? ¿O sea, por el área o por la inercia? Aquí, Sí, E por A. ya, Ajá, es es por otra gracias, variante. Inge. Sí, no te preocupes, Andrés. Es otra variante justamente que se puede utilizar y se encuentra justamente y te puede servir también para resolver. Ujú. Inge, pregunta, Gracias, Inge. en la siguiente ecuación no nos quedaría la longitud efectiva también. ¿Por qué le pone eso la longitud? Sí, esta fórmula justamente nota que al cambiar justamente estos valores, es otra forma que le utilizan la ecuación. Justamente ahí coge la longitud. Ajá. En esa ecuación le coge la longitud, no le coge la longitud efectiva. Ajá. Ya está, Inge. No te preocupes, sí. Nota que ahí también ya no entra el radio de curvatura. Entonces, justamente haciendo todos esos cambios, te va a quedar la situación. Ujú. Muy bien, chicos. Resuélvanle justamente eh, esta ecuación. Tengamos ahí justamente la manera en cómo resolver, la que ustedes gusten, para resolver esta ecuación no lineal. Muy bien. Y la próxima clase vamos a hacer ejercicio justamente que únicamente tendríamos que ir ingresando algunos datos según el perfil seleccionado, la excentricidad que tengamos y podríamos ya ir determinando justamente los valores de carga máxima que provocaría la falla y justamente comparar con el esfuerzo de fluencia. Eso sería, chicos. Entonces, hagamos esa ecuación, por favor, chicos. Resolvamos esa ecuación. Tengamos listo para cualquier ejercicio que podamos ponerle. No sé si estamos un poquito claros del tema de las columnas que justamente llega la carga. La carga entra justamente en su eje. No hay ningún problema. Si está claro todo. Hasta ahí sí, Inge, sí está claro. Ya, perfecto. Según yo. Sí. Ok, Andrés. No sé, Inge, alguien. Diga. para poderle programar eso, la parte de radianes, iría solo la parte de que está de la secante o todo. Sí, en realidad, fíjate, para resolver justamente este valor, ten cuidado porque ahí tenemos sí tienes que estar en radianes todo, mi hermano, para que no tengas problema, pero igual solo esa parte es la que hay que cuidar, ¿no? Pero ten cuidado, en esa parte de la secante, sobre todo, ahí es donde tenemos que estar en radianes, mi hermano. Ya, gracias, Inge. No te preocupes, pero ten cuidado para que no te no hay algún error, ¿no? Porque si le dejas en una parte, puede, no sé, se me ocurre, ten cuidado un poquito, sobre todo en las calculadoras, si no está en radianes, se complica la situación. Bueno, en el computador sí tienes chance de ir poniéndole, pero de ahí no va a haber ningún problema. Pero sobre todo en esa parte del valor de la secante es donde tienes que tener más cuidado. Muy bien, chicos. Estamos en contacto entonces ahí cualquier situación. Les dejo entonces para que resolvamos esas ecuaciones y nos encontramos el día jueves. Y vamos a hacer ahí unos ejercicios justamente, ¿no?
Inge, Sí, Diego. una pregunta. Diga. ¿Los perfiles siempre van a ser simétricos? Verás, tú notas un poquito, al menos sí nos dan, todos los perfiles al menos que están ahí catalogados, sí, pero a veces nota un poquito que los profesores les gusta poner justamente perfiles que no sean simétricos, y ahí sí, pues el centoide ya cambia, ¿no? Pero vamos a utilizar los perfiles que están en las tablas. Los perfiles normalizados vamos a Oye, utilizar. Sí, oye, Inge, disculpe una gracias. pregunta. sí, William. Siempre para resolver esto vamos a tener que igualar el esfuerzo máximo con el esfuerzo de fluencia. Sí, cuando usas el método gráfico, utilizas eso. Y si no, tienes que compararle, justamente. La cuestión es compararle justamente que no nos pasemos el esfuerzo de fluencia. Ya, Inge, porque siempre va a ser menor de 200, ¿no? Menor justamente, y dependía de tu material justamente, estimado William. Ajá, Ya. correcto. ¿Sí? Ahí tengan cuidado, ¿no? Tengan cuidado en qué material nos están dando la información del material. Muy bien, chicos. Entonces, en este tiempito resuelvan esa ecuación y la hacemos ejercicios la próxima clase sobre este tema y podemos ahí resolver, ¿no? Muchas gracias, chicos. Les agradezco. Gracias, Inge, pase bien. Gracias, chicos. Gracias, Inge. Gracias, Que les vaya Inge. bien. Y las de ahí no se confundirán con esos ejes débiles ni fuertes y con el aplastamiento. Gracias, chicos.